morían, pero que eran amigos de Dios, iban a un lugar, ¿verdad?, que estaba en el centro de la tierra, pegado al infierno, pero a la vez separado de él, y era un lugar de reposo temporal llamado el seno de Abraham. Y Cristo conocía esa verdad, o sea que lo más posible es que esta historia haya sido cierta, que no fue que Cristo se la inventó, sino que él como Dios narró algo que sabía que había sucedido. Y aquí, cuando analizamos, se nos descubren unas cuantas cosas en el campo espiritual o en la realidad espiritual. Vamos primero a lo que nos habla esa historia. Mire eso. Lázaro estaba siempre a la puerta de la casa del rico, lleno de llagas, por lo menos para tomar las migajas de la comida del rico. Y los perros tenían más misericordia que el rico. ¿Por qué? Le lamían las llagas. Uy, pero ¿qué es eso? Los perritos siempre lamen las heridas porque, ¿verdad?, su salivita cura las heridas. Y ellos instintamente lo saben y lo conocen. O sea que los perros tenían más misericordia que el rico. Mire eso. Entonces Jesús narra aquí, de momento muere, como a cualquiera, ¿verdad?, le llega el momento. No sabemos si será el arrebatamiento o será que algún día partamos. Lo importante es el seguro de vida por la eternidad, que es Cristo. Entonces aquí usted ve, Cristo narra, de momento muere. El rico, o sea, el pobre, o sea, Lázaro, fue llevado al seno de Abraham. El rico abre los ojos estando en el Hades, en el infierno. ¿Por qué en la palabra o en la Biblia se nos usa la palabra Hades? Porque el Hades, si usted ve, pues para que se pudiera llevar el evangelio a los griegos había un gran problema, y era que los griegos no creían en la vida después de la muerte. La cultura griega trataba de todo lo estético. Usted inclusive hasta en la historia lo puede ver, lo puede leer, puede consultar. Y entonces, para poder llevarle a ellos una palabra que fuera exacta en traducción, para que ellos vieran lo que esperaba una vida después de la muerte sin Cristo, se usa la palabra Hades, el Dios de los infiernos, el Señor de los infiernos, que era la palabra específica y correcta para tomar, para describir lo que conocemos el infierno, lo que la Biblia llama Hades, es lo mismo. Entonces, el rico abre sus ojos estando en el infierno. Cuando la persona muere en sus pecados, muere en un estado de conciencia que ya es un estado pecaminoso, su estado erróneo, su carácter sin ser renovado, porque la sangre de Cristo no lo cubrió, no borró los pecados, y el Espíritu Santo mucho menos lo pudo transformar después de que Dios tanto bregó allí. Los que están hoy en día en el infierno es porque, hermano, Dios sabe que aunque si tan siquiera tuvieran la oportunidad de regresar, terminarían en lo mismo. Tuvieron todas las oportunidades en esta vida, y aunque la tuvieran de nuevo, volvieran a lo mismo. Y aunque están hoy en día los que están allá, obviamente, arrepentidos, que quisieran salir de allí, no es por arrepentimiento de corazón, sino por querer salvar el pellejo de no estar en ese sitio. Lo mismo fue con el diluvio de Noé. Ellos no se arrepintieron, ellos querían salvarse el pellejo de no morir en el diluvio, pero no era que estaban arrepentidos. Eso es la situación que hay hoy en día en el infierno. ¿En qué estado de conciencia murió el rico? Bueno, que todo se lo merece. Que los que en la vida pasada, antes de llegar allí, eran inferiores a él porque él era rico. ¿Por qué él ve a lo lejos en el seno de Abraham la división que estaba antes, ¿verdad?, en el lugar de reposo temporal para los santos de Dios, y el lugar que hoy en día todavía existe llamado infierno, que es el Hades, en donde, ¿verdad?, ahí están los enemigos de Dios y los que lo rechazaron? Porque él viene y le dice a Abraham: mira, mándame a Lázaro, que está ahí, para que aunque sea coge la punta de su dedo en agua y me refresque. ¿Qué tenía Lázaro que estarle haciendo favores a él? ¿Usted nunca pensó en eso? Mire eso. Lo otro, vamos a ver una realidad en el campo espiritual. Abraham, obviamente, no existía en la tierra, yo estoy 100% seguro, en el momento en que el rico, ¿verdad?, y Lázaro existían. Entonces, ¿cómo usted me puede explicar a mí
que el rico reconoce a lo lejos cuando ve en el seno de Abraham, reconoce a Abraham si no lo conocía, pero había escuchado hablar de él y le dice Padre Abraham, porque de Abraham viene la descendencia judía. Dios lo reunió a él y le prometió, mira, tú ves las estrellas en el cielo, así será tu descendencia y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que eran judíos. Entonces él lo identificó, Padre Abraham. O sea que cuando nosotros, ¿verdad?, en este otro estado, el estado espiritual, vayamos al cielo, pues, bueno, no sé, ¿verdad? Yo quiero ir al cielo, no sé, ¿verdad? Bueno, amén. Vayamos al cielo, gloria a Dios. De los personajes bíblicos y de todos los que hemos nosotros podido leer en la palabra, y por lo menos, ¿verdad?, en el caso mío o en el caso suyo, ¿verdad?, como sea, que usted los ha escuchado, que ha escuchado los mensajes, que usted ha leído estas historias, usted de no conocerlos o de no haberlos conocido en esta vida, no importa, como quiera, cuando los vea sabrá que son ellos. Santo, gloria a Dios. Ahí hay una diferencia, pero ¿cómo entonces él dijo, Padre Abraham? O sea, conoció a Abraham, ¿cómo Abraham podía haber sido su padre si él ya era un rico que existía, ¿verdad?, en la época de Lázaro? No creo que haya sido la misma época, imagínense, apenas ya el pueblo de Israel se disemina es después con las 12 tribus de Israel, que ya después fue con los hijos de Jacob. O sea que él no pudo haber conocido a Abraham en su tiempo y era judío, mucho menos. Pero lo conoció, cuando lo vio supo que ese era Abraham. Y lo dijo con certeza, y sí era Abraham. Mire lo que le dice entonces a Abraham. Abraham dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también male, pero este ahora es consolado aquí, y tú atormentado. Aclaro, no es que los ricos se los va a llevar el diablo, y solamente los pobres se van a salvar. Es que este rico tenía el corazón peor que el diablo. Eso es lo que pasaba aquí. Parece que el diablo, ¿verdad? Pues, bueno, si no lo echa para allá, se le lleva al infierno, pero parece que era bien malo. Y entonces lo que usted ve aquí es una realidad en el campo espiritual. Ahora hay algo que nos llama la atención. Yo quiero que usted me ayude a buscar en la palabra del Señor. Salmos capítulo 16, versículo 10. Salmos capítulo 16, versículo 10. Ayúdenme a buscar. Hay algo interesante ahí que nos dice el salmista. Mire lo que dice. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero ¿cómo es eso? ¿Acaso la persona cuando muere no está establecido que o va al cielo o va al infierno, a menos que sea, ¿verdad?, algo que tenga que ver con un propósito divino para Dios dar una experiencia y que alguien dé un testimonio? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos ahora a Génesis 37-35, donde Jacob da una declaración en su frustración, ¿verdad?, en su dolor de haber supuestamente perdido a su hijo José. Pues usted conoce la historia. Los hermanos mangazones de José lo odiaban. Estuvieron a punto hasta de matarlo, pero no lo mataron. Dios lo protegió. Lo vendieron como esclavo a Egipto. La túnica de colores que tanto envidiaban que Jacob le había regalado a José, la llenaron con sangre de animales o de un animal que mataron y vinieron, mira papá, José fue despedazado por alguna fiera salvaje. José ha muerto definitivamente. Y ellos parece que no se esperaban que José iba a reaccionar, o sea que Jacob iba a reaccionar de una forma tan terrible. Y tanto fue el dolor en su corazón que él dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Ni Jacob ni el salmista estaban hablando de irse para el infierno. Lo que pasa es que en el antiguo pacto, Seol o Sheol era la morada de los muertos, tanto amigos como enemigos de Dios. La diferencia es que los amigos de Dios iban al seno de Abraham, los enemigos de Dios iban al Hades o infierno. Esa era la diferencia, pero en el centro de la tierra era la anterior morada de los muertos. Entonces viene el salmista y dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que los que estaban en el seno de Abraham, en el lugar de reposo temporal, sabían proféticamente que ese no era el lugar de reposo eterno, sino que ahí se estaba esperando el sacrificio del Mesías cuando viniera y se lo llevara de allí. Entonces ahí nosotros, ¿verdad?, lo podemos ver bien claro en la palabra.
Obviamente la palabra hebrea en el Antiguo Testamento que se emplea a donde van los muertos es el Seol. La palabra griega en el Nuevo Testamento es Hades, que solamente ya ahí tiene que ver con el infierno. Entonces, si solamente, ¿verdad?, nos vamos al caso de la resurrección de Jesucristo, muchas cosas pasaron allí. Quizás a veces lo dice en la palabra del Señor, pero no le hemos puesto como que mucha cabeza, pero es algo bien, bien importante referente a las profecías y referente al propósito de Dios para el hombre. Ayúdenme ahí a buscar Mateo 27, versículos 51 al 53. Mire qué impactante. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Vamos a leer versículos 51, 52 y 53. Mire lo que dice cuando Cristo murió. Dice, cuando muere y cuando resucita. Todo resumido. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Ahora mire lo que pasa después. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Ahora añade, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El día de la resurrección de Jesucristo. 3 días estuvo muerto, pero ¿qué estuvo haciendo esos 3 días? Ya mismo vamos a hablar sobre eso bíblicamente, lo que la palabra nos enseña. Mire eso. Hay un evento profético para nosotros llamado la primera resurrección. Eso es para los muertos en Cristo. O sea que si antes de que venga el arrebatamiento usted parte con Dios, como quiere, usted va a ser parte del arrebatamiento si usted muere salvo. Que para Dios usted no muere. Bíblicamente el lenguaje espiritual es que usted dormirá. Porque usted, o sea, la persona que parte con el Señor duerme, porque será levantado, resucitado, la primera resurrección. Pero esta primera resurrección comienza con Cristo en el día de su resurrección. Por eso es el primogénito entre los muertos. Y Él recibe un cuerpo glorificado, diferente a los que resucitaron con ese gran poder que Él vino, que hasta los que estaban en el seno de Abraham, cierto grupo de personas, se levantaron y resucitaron y fueron a dar testimonio de Él a Jerusalén. Y se le aparecieron a la gente y la gente los identificó. ¡Qué terrible! Miren lo que es el poder de Dios. Pero aquí hay diferencia. Si Cristo es el primogénito entre los muertos, quiere decir que Él en su resurrección, solo Él recibió ese cuerpo glorificado. La resurrección de los santos del Señor que resucitaron, que Él lo permitió, con el poder de su resurrección, fueron en cuerpos de carne y hueso, para después volver a partir. Pero no al seno de Abraham de nuevo. Y lo vemos, ¿verdad?, ahí analizándolo a lo que vemos en la palabra del Señor. ¿Qué fue hacer Cristo en el infierno? Apocalipsis capítulo 1. Y esto es bien importante y es para que usted vea la sujeción a través de la redención de Cristo, la sujeción que el enemigo tiene que hacer, porque por el primer Adán el pecado entra al mundo. Pero el Hijo de Dios, ¿verdad?, Jesucristo, el Hijo de Dios viene a hacerse llamar el Hijo del Hombre, para que nosotros, los hijos de los hombres, por medio de Él, seamos llamados hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice. Y el primero y el último, dice antes, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Parte B, mire lo que dice. Versículo 18, capítulo 1 Apocalipsis, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, las llaves de la muerte y del infierno. ¿Cómo él obtuvo las llaves del infierno? Yendo al mismo infierno. Obvio. Entonces, en la palabra se nos dice que Cristo va al infierno. Vamos a buscar Marcos, vamos a buscar rápidamente aquí en la palabra del Señor, Mateo 12:40. Cristo mismo lo profetizó antes de que sucediera. Mire el orden de nuestro Señor. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás
en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el corazón de la tierra. ¿Y qué iba a hacer ahí? ¿Estar en el limbo? No, pues quiere decir que el infierno está en el corazón de la tierra. Hay gente que a veces discuten que el infierno no está en el corazón de la tierra, y que está en el espacio exterior. Pues en el espacio exterior está su cabecita que no lee la Biblia. O sea que el infierno está en el centro de la tierra. Pues Cristo no bajó ahí para estar en el limbo. O sea, había un propósito aquí y después también. Entonces, en el propósito de la redención, redención significa regresar al lugar original. O sea que, mire, en el Getsemaní, o sea, el Getsemaní es un jardín donde nosotros perdimos la autoridad cuando el pecado cayó en el mundo por medio de Adán y Eva, los que eran los jefes, ¿verdad? El primer Adán, en un jardín, el jardín del Edén. Entonces la redención comienza en otro jardín, el jardín del Getsemaní, donde comienza derramando Jesucristo su sangre con un proceso que es inclusive hasta médico, que se llama hematidrosis, cuando las presiones emotivas son tan fuertes que el sudor se mezcla con sangre y sale sangre de los poros. Comienza la redención. Entonces ahora Jesucristo toma el lugar del segundo Adán. Entonces va al infierno cuando muere, después de dar su vida por nosotros, a entonces tomar y entronarse, o sea, tomar su lugar y entronarse para redimirnos. El diablo, escuche, el diablo cuando hizo caer al hombre y a la mujer en el huerto del Edén el pecado, legalmente en el campo espiritual se coronó como el gobernante espiritual de este mundo, y todos los gobiernos humanos han sido tocados y movidos e influenciados por él, a menos que a través del poder de Dios lo ha influenciado para que no exterminen a su pueblo. Ahora Cristo va al infierno, toma las llaves del infierno y de la muerte, nos redime, se posiciona, y quiere decir entonces que ahora tiene la autoridad legal espiritual para establecer su reino en la tierra sobre los humanos. Amén. Gloria a Dios. Legalmente, mire cómo lo bregó, y por eso va a regresar a gobernar en la tierra 1000 años, porque legalmente ya tiene la autoridad, pero también Dios tiene su tiempo, porque Dios es perfecto. Amén. Entonces Cristo habla de que iba a descender al Hades. Hechos 2:31, Pedro mismo confirma cómo Jesucristo desciende al Hades, al mismo infierno, y Efesios 4:9 vuelve y lo confirma. El que dice que la Biblia se contradice, lo que pasa es que la Biblia lo contradice a él, porque no quieren vivir conforme a lo que Dios dice y buscan las 1000 excusas. Mire lo que dice, y eso, Efesios 4:9, y eso de que subió, que es sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. O sea que para poder subir, pues tuvo que primero bajar. ¿Cuánto glorifican al Señor en esta hora? Ahora, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Hades o infierno. ¿Qué la palabra nos dice de ese lugar? Ay, no diga eso, que me voy a asustar. Pero es que usted no se tiene que asustar. Usted no va a ir allí. Pero esto glorifica a Dios, porque de ahí Dios lo salvó. Todos íbamos para allí. ¿Cómo? Sí, todos íbamos para allí. Si no hubiera sido por la muerte de Cristo. Ah, pero los judíos son los asesinos de Cristo. En donde quiera que Cristo hubiera estado, el propósito era morir. Si no, nos hubiéramos fastidiado. ¿Cuántos alaban a Dios? Para que lo entienda un poco mejor. No es por obra. Sí, las buenas obras vienen después y Dios las recompensa, pero después de que hemos aceptado a su Hijo, porque sin Él no hay salvación. No, que yo no le he hecho nada malo a nadie, pero aceptaste a Cristo, porque si no, de nada te sirve. Entonces, mire Marcos capítulo 9, versículo 46. La Biblia diciéndolo, vamos a analizar para que usted vea. Donde el gusano de ellos no muere ni el fuego nunca se apaga. Uy, vamos de nuevo. Donde el gusano de quién, de ellos, ¿y quién? Los que van al infierno, no muere ni el fuego nunca se apaga. Mire el estado de pudrición de aquel que muere sin Cristo, que de su cuerpo salen gusanos. Gloria a Dios. O sea, no dice, bueno, donde el gusano de las paredes del infierno, no, dice el gusano de ellos. O sea que la persona que va al infierno
Cuando va allí, inmediatamente de su alma comienzan a salir gusanos. Cuando pensamos en el alma, nosotros pensamos que es algo transparente, pero el alma es tan, podemos decir, en el campo espiritual, valga la redundancia, es lo mismo que en el campo material. O sea, yo estoy en el campo material y usted tiene su cuerpo, que es su expresión aquí en la tierra, y su cuerpo es material sólido. O sea, usted es una masa que yo toco. O sea, somos material sólido aquí. No que yo lo voy a tocar y voy a traspasar. Pero en el campo material, el alma es igual como estamos aquí. Y ahí, de ese cuerpo, en el alma, comienzan a salir gusanos de la persona cuando van allí. Y está lleno de fuego y gusano. Salen muchos testimonios de gente que ha ido al infierno. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué entonces la Biblia dice que a los hombres les da una sola oportunidad y después el juicio? Recuérdese, hay principios espirituales inquebrantables, pero hay propósitos de Dios por encima de todo principio espiritual. Y Dios puede hacer como Él quiere. ¿Cómo usted me explica entonces que en la transfiguración se aparecen Moisés y Elías? Si ya Moisés murió. Entonces, ¿cómo apareció allí? Pues que los propósitos divinos sobrepasan los principios espirituales, y esto glorifica a Dios, porque las leyes de la física y las leyes divinas son puestas por el mismo Dios, pero Dios nunca las quebranta. Lo que pasa es que a veces va por encima de ellas para un propósito. Quebrantar ya sería otra cosa totalmente diferente, pero el universo y lo que Dios ha puesto es lo que es. Entonces, hay casos excepcionales, diferentes, con un propósito divino que exalta al Creador, pero hay casos que son ya fijos, cosas que pasan que son fijas. Entonces, lo que nosotros podemos discernir acá, pero wow, salen gusanos de las personas cuando mueren. Y hemos escuchado testimonios, gente que dice que ven demonios en el infierno torturando a personas. Otra controversia, no, pero es que la Biblia no dice en ningún lado que hay demonios en el infierno, que solamente fuego y gusano. Vámonos a la historia del Gadareno, que es una historia bien conocida. Entonces, también hay gente que dice que la Biblia se contradice, porque Mateo dice que eran dos, Marcos, Lucas y Juan dicen que era uno. Pero mire esto, si yo voy a escribir póngase un ejemplo, vamos a escribir en la Biblia conforme a como el Espíritu Santo me quiera a mí inspirar. Si ya Mateo explicó la parte total del edificio y el Espíritu Santo quiere que yo explique solo una parte del edificio, no quiere decir que Dios se contradiga. Quiere decir que unos explican una parte y otros explican la parte completa. Los que fueron testigos presenciales o el que fue testigo presencial. Pero la realidad es que eran dos endemoniados gadarenos. Lo que pasa es que los otros explican el que estaba más poseído de los dos. Entonces, hermano, buscar excusas, alábalo ahora. ¿Cómo era que decía abuelo? Alábalo que él vive. Sonríe que Cristo te ama. O sea, se explicaba sobre el que estaba más poseído de los dos, porque ese fue el que le habló a Jesús. Y le dijo, ¿cuántos son legión? Somos muchos. Entonces venían asustados los demonios que estaban en ese hombre. Dijeron algo bien clave. Señor Jesús, ¿pero para qué tú vienes aquí? ¿Vas a echarnos en el abismo antes de tiempo? Ay, ahora sí. Hay prisiones en el campo espiritual. El infierno, el abismo, y en el campo espiritual hay una prisión también que está en el río Éufrates, que hay potestades presas allí. Ahora mismo en el abismo hay potestades demoníacas que están presas, que van a ser sueltas en la gran tribulación, pero esa prisión ahí va a ser la futura prisión temporal del diablo y todos los demonios cuando Cristo gobierne 1000 años en la tierra. Gloria a Dios. Lo dice el Apocalipsis. El abismo es una prisión aparte para demonios, pero el abismo conecta con el infierno. Entonces usted me va a decir que no hay demonios en el infierno, porque la Biblia no lo dice, porque usted no la lee bien. O sea, entonces desacreditan a gente que sí han tenido testimonio. Sí, es verdad, hay 2 o 3 a veces que salen, que uno, no solo, hermano, no se necesita ni que Dios diga, ese es un paquetero, ya se nota. Pero hay gente que sí, que han tenido esos testimonios y que ven que gente que mueren en un determinado pecado, que aquí en la carne era un placer,
en el infierno viene a ser una tortura. Ejemplo, yo he escuchado testimonios, alcohólico, o sea, una persona que murió en un accidente de tránsito, murió alcohólico, en el infierno, entre una de las muchas torturas, vienen y le dan una botella grande de lo que parece ser ron. Los demonios hacen que se la tomen y eso se vuelve ácido y le carcome todo. Como es el alma y el alma es eterna, se regenera. O sea, se padece eso como si estuviéramos, como si lo sintiéramos en esta esfera material. Como si el ácido en la misma esfera material en la que estamos le corroyera a usted todo y se lo consumiera. El problema con el campo espiritual es que como Dios es eterno, nosotros somos eternos y el alma es eterna. Lo que no es eterno es el cuerpo, por el pecado, pero el alma es eterna. Y el alma va a la salvación o a la condenación. Entonces la tortura en el infierno es, la persona pasa por eso, se regenera todo de nuevo y vamos para allá otra vez.